Hay varias cositas que me preocupan. Yo ya estuve mirando trabajos de Teams, algunos que estuvieron enviando en el correo electrónico y veo muy poquito trabajo del grupo, vean, no más hoy, por ejemplo, veo 9 personas. Yo incluso ya ayer alcancé a hablar con su directora de curso porque sí preocupa pues el bajo rendimiento. Hay algunos, pues uno ya sabe que hay algunos muy cumplidos, están muy pendientes, muy juiciosos, juiciosas, pero en términos generales el curso no está presentando un nivel de trabajo como constante. Entonces, para que esto quede de una vez dentro de la reunión y ustedes también lo comuniquen a sus compañeros en caso de que se presente la oportunidad, porque yo sé que a veces no se conectan, de pronto ustedes no se charlan con otras personas de pronto, o bueno, la gente de pronto a veces no pone cuidado, pero sí es importante tener en cuenta como la parte esa de cumplimiento. Nosotros, como yo lo he explicado desde un principio, no sabemos hasta qué punto vamos a seguir en esta virtualidad, ¿sí? Seguimos en estas circunstancias pues a distancia. No sabemos hasta cuándo. Entonces, de todas maneras, ¿qué hay que hacer? Pues nosotros tenemos que adaptar a la situación mientras estemos en estas circunstancias y pues no se está pidiendo ya 100% virtual, ustedes digamos sí o sí estén, que si no están, qué terrible, no, pero que por lo menos haya evidencias del trabajo, porque eso es lo que se va a ver reflejada en sus notas definitivas del periodo. Entonces, para que después no hayan quejas y dudas que de pronto que la persona que hay, que es que la profesora me hizo perder, no, yo lo que voy haciendo es ir revisando trabajos y voy montando. Sí, dime, María Ángel. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo Profe, es? lo que pasa es que yo ya he enviado todos los trabajos, pero o sea, no me aparece, digamos, ni recibido ni nada de esas cosas. Entonces, no sé si a usted sí le aparezca. Ok, depende, porque yo estuve mirando en Teams y fueron muy poquitos, ¿sí? Y a medida que yo voy recibiendo, pues yo voy devolviendo. Por ejemplo, yo estuve mirando acá, si ustedes me enviaron, permítanme un momentico, ya les comparto. Si ustedes me enviaron aquí a Teams, pues aquí me va a aparecer. Pero, por ejemplo, hay unos muy poquitos que me están enviando trabajos también a los correos. Entonces, pues ahí me genera a mí la duda. Permítanme, les comparto. Sí, profe, es que yo lo envío esa a su correo, pero pues, o sea, no sé, no estoy segura si es que sea su correo. Porque esa es la otra. Si ustedes lo enviaron al correo que yo les di, que fue Let's Practice English 2021, ese correo, inmediatamente ustedes envían el correo, les llega un confirmado. ¿Me hago entender? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que estar pendientes porque el correo yo lo tengo programado para que les envíe un revisado, o sea, les envíe un recibido, perdón, mientras yo logro sacar los correos que están ahí. ¿Sí me hago entender? Porque son altos volúmenes de correo. Entonces yo me voy a demorar siempre un tiempito. Y lo mismo, si ustedes me suben las tareas a Teams, por ejemplo, ya revisé la primera tarea, pero yo estuve mirando las otras y son muy bajitas la cantidad de estudiantes. Permítanme aquí compartir, tengo compartida la pantalla. Por ejemplo, la pestaña. Aquí nomás en Teams. Obviamente yo tengo otras aquí, pues por correo, pero toca terminarlas de subir. Solamente 8 personas me han mandado de 41. De la tarea de Filling Forms, solamente 10. Del siguiente 5 y la de esta semana 3. Entonces, como que buenas. Ahora, por correo electrónico, como les digo, si ustedes me enviaron el correo al que siempre les doy, a ese correo muy probablemente les tuvo que haber llegado una respuesta inmediata. ¿Listo? Entonces, ojo porque yo Profe, estoy muy pendiente de esas cosas. Entonces, si no les llegó, algo pasó. ¿Listo? no, profe, es que yo creo que, no sé, no, yo creo que escribí mal el correo o algo así, porque, o sea, no, o sea, no. Entonces, Entonces, era que si yo por pues favor, tenía plata. entonces, por favor, Señora, por favor, entonces reenvíamelos porque eso quiere decir que no ha llegado. Porque lo que les sí, digo, yo, señora, los estudiantes que me envían correo electrónico a este Gmail, inmediatamente les llega un comprobante de que llegó el correo.
Listo, al correo institucional no suelo recibir trabajos allí porque me llegan correos de Secretaría de Educación, eso allá se pierden. Aunque yo estoy revisando minuciosamente porque también hubo algunos, por ejemplo, el curso 9.1 que me han mandado correos allí, también he estado revisando. Entonces, por eso hago aquí una vez el alto en el camino. O sea, si yo les estoy diciendo que el trabajo no llega, no llega. Y yo no me voy a poner a rogarles, muchachos, porque ustedes ya están un poquito grandes como para estar detrás de ustedes. Ay, Pepito, venga, entrégueme. No, el que tiene que hacer, lo hace, ¿sí? Y si no, y si ustedes ven que sospechan que algo fue mal, pues me preguntan, profe, si tal cosa, si tal otra, para yo poderles dar la orientación. ¿Listo? Ustedes podrán hablar con compañeros de otros cursos de grados superiores, por ejemplo, hasta los mismos repitentes, y ellos sabrán que yo jamás les niego una nota, un trabajo que me hayan enviado, porque yo trato de hacer control estricto de los trabajos que me llegan. Me demoro sí en devolver retroalimentación, porque es que son bastantes, pero yo procuro responder absolutamente todos los correos, que si fulanita de tal dijo, voy a mandarle nuevamente porque no estoy segura si quedó bien, a los dos correos les envío de vuelta. O sea, hola, ya recibí, ya lo revisé, tal cosa. ¿Sí? Entonces, para que por favor lo tengan muy presente. Eh, y lo mismo, si se dejan otros tipos de trabajo, a mí la máquina me muestra si usted hizo o no hizo. Entonces, por ejemplo, hasta en Duolingo. Ay, profesora, que es que yo hice, la máquina me muestra si usted ingresó, a qué horas ingresó, entonces es mejor que nos andemos con cuestiones como son. Si están teniendo problemas con conexión o alguna cosa, háganmelo saber, pero no me salgan con cuentos chinos, por favor, porque eso sí, a mí sí, eso sí no me gusta y yo sí soy muy directa en esas cosas, por favor. Listo, Jordan, cuéntame. Esto, profe, yo no le he podido enviar trabajos por lo que esto me estoy adelantando de otras materias y pues hasta hoy empecé a adelantarme de inglés, por eso no le he enviado trabajo ni nada. Pero ojo porque yo ya, lo que les digo, yo ya informé a la directora de curso porque a nosotros nos están pidiendo los compañeros, bueno, cómo va mi curso y cómo van mis estudiantes, tal cosa, pues a mí me toca el informe. Y aquí ya eso ya se refleja. Entonces yo no quiero que llegue a final de periodo y después ustedes me estén mandando trabajos a las 12 de la noche, el último día entrega notas y después, ay profesora, yo le mandé trabajos y usted no me lo revisó. Yo de una vez lo advierto acá y eso queda grabado para que ustedes tengan, por si tienen dudas. Yo soy una de las personas que si les digo, hasta tal fecha recibo, cierro plataformas y hasta ahí llegó. Si se reciben como recuperaciones, o sea, si usted llegó, por ejemplo, a las 12:01 del día siguiente, pues ya le quedó como recuperación. ¿Listo? Porque yo no, yo en esas cosas toca ser muy estricto porque a nosotros nos piden notas en unas fechas específicas. Entonces, para que digan, ay, es que esa cucha es mala gente, es mala. No, lo que pasa es que nosotros también tenemos que cumplir fechas. Entonces, por ejemplo, yo les doy aquí ahorita todo el plazo que necesiten. Ustedes suben sus tareas y yo las sigo revisando, pero no quiero que me llegue al final del periodo con el jurgo de trabajos atrasados porque se acordaron que existía una materia llamada inglés, entonces ahí sí había que mandarle los trabajos a la profesora, entonces se los envió a las 11:59 de la noche antes de que cierren notas. No, si usted las envió tarde, lo siento mucho, yo empiezo a cerrar, incluso yo empiezo a cerrar notas una semana antes. Entonces, para que después no estén con sorpresas y que digan que la profesora les hizo perder, no. Yo les aviso con antelación para que después no hayan dolores de cabeza. ¿Listo? Entonces, eso sí me gusta dejarlo claro y lo digo porque el curso lleva un bajo nivel de entrega de trabajos. ¿Listo? Cuéntame, Daniel. Profe, ¿crees que estabas hablando de los trabajos? Me puse a revisar por Teams, que yo te los enviaba por Teams, los trabajos. Y en el de presente continuo, a ver, una tarea que nos dejaste relacionada con presente algo. Eh, yo te lo envié, pero no me ha llegado así como que me lo hayas revisado. Es decir, todavía me parece Es que lo que les que estoy diciendo, lo que pasa es que por Teams ya revisé la primera, pero estuve revisando las demás y son muy poquitas las personas que están entregando. Por eso lo estoy diciendo. Lo que pasa es que a mí antes de revisar me llega un consolidado acá, ¿sí? Esas son las notas, las tareas que he puesto al curso. Entonces, por ejemplo, de la pestaña solamente aquí, en esta plataforma me han llegado 8 tareas. Del formulario solamente me han llegado 10 y son 41 estudiantes. Entonces, como que buenas. La tercera solamente me han entregado 5 y de esta, la última me han entregado solo 3. Entonces,
les estoy es como haciendo como el llamado para que después cuando yo empiece a revisar o termine de revisar, o sea, les estoy dando tiempo como para que me entreguen. ¿Listo? O sea, puede que tú, Daniel, hayas entregado, porque probablemente yo puedo mirar aquí en notas y su merced me va a salir con las tareas entregadas. Entonces yo ya no tengo problema. El problema es el resto. Y que aquí la plataforma me muestra quiénes vieron la tarea. Entonces, a ver, a mí eso sí me preocupa. ¿Mm? Santa María, ¿cierto? Mira, tú me has entregado todo. Pero, por ejemplo, tengo casos acá donde todos tienen visto, 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 visto. Y no me han entregado nada. ¿Listo? Entonces, eso es lo que estoy haciendo el llamado. ¿Ves? Entonces, desde que ustedes hayan entregado su trabajo, no hay problema. Sino que, por ejemplo, aquí ahorita me decía otra estudiante, María Ángel, me decía que había enviado la tarea y que no le ha llegado respuesta. Si me envían, digamos, porque no, porque Teams les falló o alguna cosa, me mandan correo al correo que les doy, ese correo manda un comprobante inmediatamente de recibido. Entonces, si no les llegó, no mandó a donde era. Entonces, les pido el favor que revisen eso. O no lo han mandado, porque es que ya me ha pasado también hasta con estudiantes de 11. Profesoras que usted yo le envié. ¿Cuándo me envió? Mándeme el pantallazo. Esta es la ventaja de la parte virtual. Yo tengo aquí cómo comprobar. Entonces, si usted, en la máquina a usted le registra absolutamente todo, o sea, el computador a usted le registra, el celular le registra. Si ustedes enviaron el trabajo, pues les tienen evidencia. Y si no, pues no. Entonces, lo que estoy haciendo es un llamado muy respetuoso a que enviemos esos trabajos y obviamente yo estaré poniéndome al día con los trabajos que me han llegado, que han sido muy cumplidos y les agradezco y que ellos van a tener la nota, yo creo que entre las notas más altas. Los que vayan llegando después, pues su nota se verá afectada por tanta demora, porque yo me imagino que algo está sucediendo ahí. Y a mí no me gusta estar andándome como por las ramas, a mí sí me gusta decir las cosas directamente y por eso les estoy informando, para que ustedes por favor le informen a sus compañeros que no me van a salir con esos cuentos raros de que, ay, profesora, no, es que me acordé de la materia de inglés, entonces el último día a las 11:59 le envío y después, ¿por qué no me ha revisado? No, qué pena, pero usted tiene que también contemplar esas fechas. Ahora, quiero también aclarar, porque también me ha pasado con este grupo, es recordar los horarios de atención a estudiantes y las fechas. Si usted me escribe a las 11, 12 de la noche, pues téngalo por seguro que me voy a demorar en responderle, ¿listo? Porque no es una hora en la que yo pueda responder. O sea, yo puedo ver el mensaje si estoy trabajando, lo más probable es que sí. No le voy a responder inmediatamente porque no es una hora laboral, ¿sí? Entonces yo le voy a estar respondiendo hasta el día siguiente. ¿Estamos? Entonces, para que por favor, si usted tiene alguna duda, es mejor que la escriba en el día. ¿Estamos? O digamos máximo por ahí tipo 7, 8 de la noche. Ya después de las 8 de la noche, créanme que yo no les voy a responder mensajes, sino hasta el día siguiente. Lo mismo pasa con cualquier duda desde cualquier correo, por favor. Entonces, si usted lo envía muy tarde porque se le olvida, no sé. Bueno, entonces no espere inmediatamente la respuesta, sino al día siguiente. ¿Listo? Por cuestión laboral es que nosotros también tenemos que tener esos horarios presentes. ¿Estamos? Entonces, eso es importante. También lo digo porque ya me ha pasado, incluso alguna vez me mandaron un mensaje a las 3 de la mañana y yo decía, hombre, a las 3 de la mañana, yo creo que la mayoría está durmiendo. Entonces, tenemos que ser conscientes. Si yo voy a estar durmiendo, pues el compañero pronto o mi profesora también. Entonces, tenemos que ser conscientes en eso. Si yo mando un mensaje tarde, pues me van a responder al día siguiente. ¿Listo? Lo mismo para dudas y cualquier cuestión. Incluso a veces me pasa en las horas de jornada porque yo estoy en clase. Entonces no les puedo responder inmediatamente. Entonces les pido paciencia porque no solamente tengo a 9.2, tengo 2 sextos, 2 novenos, 2 décimos, 2 once, entonces son muchos cursos, entonces yo me demoro. ¿Listo? Entonces para que por favor lo tengan eso como muy en claro y no tengamos después inconvenientes. Bueno, y ustedes se van a ir dando cuenta que a medida que vayan pasando los procesos, yo pues generalmente, yo no tengo problemas con la parte de convivencia con los estudiantes, pero sí llevo muy rigurosamente el proceso. Entonces, por ejemplo, ya aquí ya tengo mis planillas, ya espero, ayer terminé de publicar lo que tenía que publicar en el blog. También quiero mostrarles eso, permítanme aquí les comparto. El blog para los que no tengan cómo ingresar a la plataforma de Teams para que ustedes les compartan a sus compañeros. Ustedes ingresan a las Américas English Class y acá
en grado 9º ya están las tareas montadas. Entonces aquí se dan las indicaciones para las tareas, pues lo de Duolingo y lo que se ha avanzado. Entonces, por ejemplo, Sandra Rocío entró tarde, no sabe qué tareas tiene que hacer. Yo puedo entrar rapidito aquí al blog de la clase y aquí están todas las tareas explicadas, los materiales, las clases. E incluso es más fácil de encontrar que en Teams, me atrevería yo a decir. Pero en Teams también usted lo va a encontrar. Aquí está la segunda clase, ¿sí? Ustedes buscan su curso, entonces aquí está la clase 9.2, ¿listo? Y ahí están los materiales. Entonces, que tengo que sacar esta guía, entonces aquí la puedo descargar, ¿listo? Para que, por favor, si alguno está atrasado, bueno, la mayoría en las tareas, entonces aquí pueden descargar. Las que están en un drive, que dicen track, esas son los audios, ¿listo? Para que, por favor, las vayan trabajando, ¿listo? Y lo que es en la página 6, pues es lo de esta semana. ¿Listo? Entonces, para que no vayan a tener como dificultades, aquí también les voy a copiar el enlace a la página, al enlace de, bueno, al blog de la clase, para que puedan ingresar. ¿Listo? En cuanto a Duolingo, yo espero esta semana dejarles el espacio para lo que se puso la semana pasada. Y les voy a seguir pues dejando las actividades una por semana. Permítanme acá a ver si me lo dejan enviar. Entonces repito, el correo es Let's Practice English 2021 para cuando tengan problemas por Teams. Si no, por favor súbanlo a Teams. Si tienen problemas, escríbanme, yo los colaboro con un tutorial. Y el blog para los que vayan atrasados de pronto, ustedes pueden ahí cacharrear y pueden entrar y bajar la información y las tareas que necesiten. ¿Listo? Eso es lo que se va a dejar. Entonces, yo espero que ya haya quedado muy claro. Me perdonan los que han estado muy juiciosos, porque yo sé que hay gente juiciosa y que han estado muy cumplidos con sus tareas. Yo creo que ya esta semana no paso con los que ya me han entregado tareas cumplidas, sino que es que lo que pasa es que también temo que esas personas juiciosas de pronto sean muy solidarios y le presten la tarea a los demás. Entonces, tampoco por eso es que suelo calificar así cuando no han entregado casi, porque hay gente muy solidaria, buena gente que presta la tarea, y a mí eso tampoco me gusta porque empiezo a descontar nota. ¿Listo? Entonces no quiero después tener choques con nadie. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar con... Dígame, Alexander. Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Profe, pero voy a llegarle también que me estaba terminando de bañar. Y otra cosa, profe, es que yo no supe al final cómo se enviaba eso del Duolingo, y pues no entendí cómo era para enviar eso. Entonces, para saber si usted más tarde o posiblemente mañana me podría explicar, porque es que yo no lo entendí realmente. O sea, ¿quieres ingresar al aula de Duolingo, sí? Sí, señor, es que no puedo ingresar porque, o sea, no sé cómo se ingresa, por lo que estoy en tablet, yo estoy en Android. O sea, yo ya tengo la aplicación de Duolingo y todo descargado, pero no sé cómo hacerlo de Pero ingresar a la clase. el sistema operativo no afecta. Espérate, miramos. A mí me parece que yo te vi, porque yo ayer, sí, ahí estás en el salón. Incluso tienes es que hacer práctica. Tú ya estás en el aula. Mira, ahí estamos mirando tu perfil. Entonces, ¿qué es lo que tienes tú que hacer? Tú tienes que ingresar a Duolingo normalito. Permítanme un segundito porque me están llegando tarde acá. O pronto es que está molestando la red. Es que esta hora siempre molesta. Entonces, ustedes ingresan a su perfil y como yo he dejado son puntos de práctica, entonces ustedes pueden hacer una unidad, la que quieran, la que tengan habilitada, la pueden hacer. O pueden picar aquí abajito, no sé si Alexander alcanzas a ver la pesita que está a mano izquierda, que dice practicar. Sí, profe, yo la tengo esa mano derecha en la parte superior de la pantalla. Ok, entonces picas ahí, lo que pasa es que como esta es visión de computador, le das practicar y con eso vas avanzando. Y la máquina te va mostrando cuánto llevas de avance. Entonces, puedes hacer la pesita o puedes escoger las unidades o puedes leer cuentos y ellos se dicen 4 puntos. Entonces, por ejemplo, esta semana
ustedes tienen de tarea hacer 100 puntos más y tienes otros 100 puntos en deuda. Entonces tienes es que empezar a practicar y lograr los 200 puntos de experiencia. O sea, no les he puesto una tarea de una unidad particular, sino quiero es que cojan el ritmo de la aplicación. Entonces tú puedes empezar ya a practicar con el tema que quieras. Lo importante es lograr los 200 puntos de experiencia. Ok, profe, es que era por eso que no le había enviado los trabajos de Duolingo, porque no sabía cómo se enviaban, porque yo pensé que no estaba en la clase. Entonces, Ah, no, pues, tranquilos. Cuando ustedes ingresan a Duolingo, la plataforma automáticamente me va mostrando quién va haciendo y quién no. Entonces, por ejemplo, miremos aquí, a ver, 9.2. Por ejemplo, Laura Alejandra ya hizo una tarea. Entonces, ella apenas termine, la plataforma me va diciendo, no, ella terminó el 10 de febrero, terminó de hacer su actividad. ¿Mm? Y me sale el progreso. Y ya empezó a hacer la segunda y va en 26 puntos. Entonces, ahí la plataforma me va mostrando, o sea, su merced no tiene que enviar nada ni nada. La plataforma me va mostrando qué tanto va avanzando su merced en las actividades. Qué pena, es que se me cayó algo. ¿Sí? Entonces, no se preocupen por reportarme nada de Duolingo porque ya la misma plataforma me muestra. Por eso es que al compartirme el progreso, yo tengo acceso. ¿Listo? No sé si tengan alguna otra duda. ¿Tienes alguna ok, otra? profe. No, señora, solo tenía esa duda por lo que, y fue por eso que no había hecho lo de los puntos. Es más, yo tengo como que un mes que no revisaba Duolingo por ese mismo motivo. Ok. No, pero tranquilo. Eso es muy, muy simple. Y eso lo que permite es que yo les monitoree qué tanto han hecho. Entonces, así me aparecen todos. Entonces, yo aquí puedo revisar. Ah, por ejemplo, a final de periodo es otra cosa que yo reviso. Entonces, ahí me salen cuántas tareas hicieron, si ingresaron, si no. Entonces, por eso les digo que esas cosas, todo eso se puede revisar por ahí. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda frente a la plataforma o frente, digamos, si saben cómo subir bien la tarea Teams o tienen alguna dificultad con eso, si algo para dejarlo al final de la clase. Y no, señora, eso a mí me queda fácil por lo que yo sí sé cómo se hace eso. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ahora sí vamos con lo de la clase. Ah, bueno, les cuento de modo de chisme. Creo que mañana hay elección de representantes, mañana la primera y segunda, entonces que estén pendientes que de pronto su directora de curso los va a estar citando en algún momento, ¿no? Para que no se van a sentir como que, ¿cómo así? No, es que hay una dirección de curso para elegir el personero, el contralor, el cabildante. Yo creo que en sociales les habrán explicado a ustedes. Bueno, esa sería como el modo chisme. Ahora vamos con la actividad de esta semana. Vamos a trabajar con Past Simple. Lo que vamos a hacer brevemente es ver cómo funciona. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver también cómo se reflejan los tiempos y cómo lo podemos aplicar. ¿Listo? Entonces, con permiso voy a poner acá. Entonces, generalmente trabajamos a partir de un ejemplo y luego vemos para qué nos sirve y la parte gramatical. En realidad no es tan complicado, o sea, es ponerle mucho cuidado a la forma del verbo. Yo ahorita les muestro cómo funciona y de acuerdo a eso, pues vamos armando las frases. Entonces vamos a empezar con un comic strip. Un comic strip es una historieta cómica y a partir de eso vamos a responder unas preguntas. Entonces, vamos a ver primero who are they, o sea, quiénes son ellos. What is he showing to a cat? ¿Qué está mostrándole al gato? What did happen then? ¿Qué pasó luego? Did they conciliate? Que si ellos se reconciliaron. O did Garfield understand his mistake? Si Garfield entendió, permítanme que alguien llegó, si entendió cuál fue su error. Entonces, ustedes saben que Garfield es un personaje bastante egoísta y tragón, ¿no? Y John es el dueño de Garfield, es el que lo cuida. Entonces, hay varias cosas. Entonces, la primera dice, what happened to my favorite record? I scratched it. Entonces, ¿qué le pasó a mi disco favorito? I scratched it, o sea, lo rasguñé. Entonces, luego dice, what happened to the lasagna I fixed for dinner? I ate it. ¿Qué le pasó a la lasaña que arreglé para la cena? Me la comí. Garfield, why did you scratch, eat and destroy everything inside? ¿Por qué estás rayando, comiéndote y destruyendo todo lo que ves?
I can't help it. I'm a slave to my passions. No puedo evitarlo, soy un esclavo de mis pasiones. Entonces el dueño dice, gatos, humanos, dice Garfield. I'm sorry, Garfield. If you didn't do those things, you wouldn't be a cat. I love you for what you are. That's okay. Entonces le dice John, lo siento, Garfield. Si no lo hubieras hecho, no hubieras hecho estas cosas, no serías un gato. Te amo por lo que eres. Entonces le dice el otro, ok. What happened to my fern? ¿Qué le pasó a mi fern? O sea, o a mi planta. No preguntes. O sea, que el gato también se había tirado, se había dañado la planta. Entonces, who are they? Entonces ya sabemos, John and Garfield. What is she showing to the cat? The record de lasaña, ¿cierto? Entonces, ya sabemos que le está mostrando el record, el disco, and the lasaña. What did happen? Garfield scratched it. Entonces, fijémonos muy bien cómo está escrita la palabra. Yo sé que sea un poquito pequeño. Yo lo rayé, scratch it, termina con ed. Ate it, se comió la lasaña, ¿cierto? Y el verbo es eat, ¿no? Y por acá, bueno, ya no dice nada más. Did it conciliate? ¿Se reconciliaron? Yes, could be. Did Garfield understand his mistake? Entonces, ¿Garfield entendió qué hizo? Yes, yo creo que sí. Porque aquí simplemente le dice, bueno, se va a poner bravo nuevamente porque vio que dañé la planta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Estamos hablando de acciones que van en pasado. Permítanme, aquí cierro un momentito y me voy a saltar a otra presentación que tengo aquí en los usos de pasado. Cuando nosotros trabajamos el pasado simple es porque estamos hablando de acciones que empezaron y terminaron en un momento determinado en el pasado. Eso lo vimos en la clase pasada. Yo creo que se deben acordar. Yo puedo hablar de acciones repetitivas que sucedieron en un momento determinado y ya terminaron y nada que hacer. ¿Sí? Cuando cuento alguna anécdota, algo que ya sucedió, ¿sí? Y hago establecido que la situación terminó. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona ese pasado simple? Tenemos subject, o sea, el sujeto, más el verbo, regular o irregular, que ya lo vamos a ver más en detalle, y el complemento. Entonces, what did you do yesterday? O what did you do last week? I played soccer last week. Entonces, ¿qué hiciste la semana pasada? Yo jugué fútbol la semana pasada. I saw the movie yesterday. Yo vi la película ayer. Para hablar de, bueno, tanto regulares como irregulares, tengo que estar muy pendiente de la forma del verbo en pasado. ¿Listo? Ahora, la forma negativa. Sujeto más did, más not, más verb. O sea, la forma del verbo tal cual como la encuentran en el diccionario y el complemento. I didn't play soccer last week. Yo no jugué fútbol la semana pasada. Entonces, lo que hago es coger sujeto, el did, el not, añado el verbo y el complemento. ¿Listo? Y si quiero hacer preguntas, entonces cojo ese did y lo mando a primer lugar. Luego de quién pregunto y el verbo. Entonces, did I play soccer last week? Entonces, jugué fútbol la semana pasada. Yes, no. ¿Listo? Esa sería como la forma básica del verbo. Entonces, me voy a pasar atrás para acá. Pero resulta que cuando yo hablo del verbo en pasado, también me puedo encontrar con el verbo to be, que eso también creo que lo expliqué la semana pasada. Entonces, ¿cuándo yo uso ese verbo to be? Pues cuando yo trabajo o hablo de estados o características. Yo era bajita entonces. Por ejemplo, I was small then. Yo era bajita, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Pues que yo uso el verbo to be, pero que tengo que acordarme muy bien cuál va con cuál. Entonces, cuando es singular, el verbo va con was. Y cuando es plural, va con were. Entonces, por ejemplo, acá los corcheticos me están mostrando cuáles son los singulares. I, he, she, it. Y los plurales, you, we y they. Recordemos que el you puede ser singular o plural. Y la negativa va para la misma forma. I wasn't there. Yo no estaba allá. It wasn't happy. No estaba feliz. We weren't playing. No, pues sería un presente pasado continuo. We weren't small. No éramos pequeños. Y la forma es exactamente igual para pregunta. Tanto para afirmativa, negativa y pregunta. O sea, la estructura es muy similar. O sea, lo que cambia realmente es la forma del verbo. ¿Listo? Bueno, aquí está más explicado con ejemplos cómo funciona ese pasado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nuevamente vamos al verbo regular o irregular. Entonces, acá yo les puse la vez pasada un ejemplo muy sencillo que es el verbo trabajar.
Si yo lo quiero pasar a pasado, pues le pongo ed. Worked, worked. Trabaja, trabajó, trabajó. En cambio, si yo uso un verbo como ir, ¿cierto? Para decir fue y ha ido, entonces go va pasado a went y luego a gone. Y ese verbo, que es la segunda columna, es el que yo voy a utilizar para hablar de acciones en pasado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a empezar primero con los verbos regulares. Había una tareita que era sobre los verbos en la forma de los verbos diferentes, algunos verbos, porque son muchísimos, que terminan con ed, ¿sí? Resulta que esos verbos, si bien es cierto al escribirlos es más fácil, ¿sí? Es más sencillo porque yo simplemente le añado la ed o la ied, ¿sí? Cuando los pronuncio sí van a haber una variación. ¿Por qué? Por cuestión fonética, básicamente, como para que se note que están en pasado simple, ¿sí? Entonces, hay tres formas, que esas también creo que se han mencionado la semana pasada, terminan con id, una con t y la otra con d, ¿sí? Cuando terminan los verbos en t y en d, wanted, terminan como si fueran con una id, o sea, la e no suena como una e, sino como una i. Wanted, needed, porque el sonido es vocálico. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando yo voy a hablar y me pongo la mano aquí en la garganta, permítanme a ver si puedo aquí a habilitar la cámara. Si yo hablo y toco la garganta cuando estoy hablando, vibran mis cuerdas vocales. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo voy a decir want, ¿cierto? Debe vibrar, debe haber alguna vibración. Entonces, cuando es ese voice sound, se refiere a que hay una especie de ¿sí? Entonces dice wanted, wanted. Entonces, al vibrar, quiere decir que necesito un sonido un poquito más suave, wanted. En cambio, cuando la palabra termina en P, K, F, ¿sí? Todas estas canciones, todas esas modificaciones o combinaciones, el sonido no produce vibración en las cuerdas vocales. Por ejemplo, con help, no vibra para nada. Look, tampoco. Sniff, menos. Entonces, ¿qué pasa? Que como no es sonoro, la terminación tiene que sonar. Entonces, helped, looked, sniffed, laughed, washed, watched, kissed, danced, fixed. ¿Listo? Todas terminan con una T, con una especie de T explosiva. En cambio acá, wanted, needed, ya lo que hace es suavizar el sonido. Aquí, por ejemplo, estos sí son voice. voice. Interrumpo cuando sí termina, ¿cierto? Pues la palabra. Exactamente, cuando el sonido termina de la palabra sin conjugar, o sea, ustedes buscan la palabra en el diccionario y ven el verbo want. Entonces, al ver esa terminación, que termina, por ejemplo, en T y D, ambos son sonidos, son vocálicos, o sea, son sonidos que vibra la cuerda vocal. Entonces, ahí es donde yo tengo que identificar cómo va a ir el sonido. Tiene que ser más suave para que no, como que no rompa en esa pronunciación. ¿Listo? Cuando la palabra termina suave, que es con P, K, F, entonces, ¿qué quiere decir? Que necesito una terminación más fuerte para que se entienda que es un verbo en pasado. Por ejemplo, aquí, en las que terminan con L, N, R, G, B, S, Z, B y M, son sonidos que son un poco vibrantes. Entonces, cold. Entonces, yo tengo que esa finalización la tengo que hacer más suave, pero que se note que es pasado, porque es diferente a cold, a cold. Clean, cleaned. Entonces es como que termina un poco más suave, suaviza un poco el sonido. Entonces así funciona con todas. Claimed, rubbed, amazed, used, loved, damaged, offered, cleaned. O sea, como que suenan más fuerte la D para poder dar a entender que es el pasado. ¿Listo? Bueno. Hay unas palabras que terminan en un sonido vocálico y usan la D como pronunciación. Entonces aquí hay unas excepciones a la norma. Followed, enjoyed, played, tried y continued. Bueno, puede que hayan más ejemplos, pero por ahora pues trabajar con eso.
Entonces, eso es como para practicar y que ustedes puedan identificar de pronto la forma en pasado en diferentes formas que las trabajan, digamos, en las películas, en las canciones, aunque no siempre se nota, ¿no? Bueno, entonces vamos a mirar ahora los verbos irregulares. Esos son los regulares, ¿no? Entonces, los que terminan con ed. Permítanme, me paso aquí a una página de Word. Entonces, voy aquí a aclararles. Entonces, el regular. Entonces, básicamente es un verbo que no cambia. En los otros tiempos. Entonces, si en presente es play, en pasado sería played. Y en participio también. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la raíz del verbo, de pronto eso lo habrán visto en lengua castellana, que le llaman la raíz del morfema y el sufijo y el prefijo. Entonces, el verbo no conserva su raíz, ¿sí? Al conservar la raíz, se vuelve un verbo regular, porque casi no cambia al pasarse de los otros tiempos. En cambio, el verbo irregular cambia. O no cumple ninguna norma, porque, por ejemplo, puede ser como el verbo comer en presente, pero pasa a pasado y es ate, y en participio es eaten. ¿Mm? Entonces, el verbo es completamente irregular en el sentido de que va a cambiar su forma completamente. Pero también puede ser que el bendito verbo, como diríamos nosotros, porque yo digo que es una de las cosas más dispendiosas, es aprenderse toda esa cantidad de verbos en los tres tiempos, es que tampoco cambie. Entonces, por ejemplo, yo tengo el verbo cortar, cut, en pasado es igual y en participio es igual. ¿Mm? Entonces hay muchas formas de trabajar esos verbos. Entonces, por ejemplo, yo que les sugiero aquí para revisar, entonces, siempre que vayan a buscar, por ejemplo, hay listas de verbos regulares, cualquier cantidad. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo coger esta de acá, se las voy a mostrar aquí. Esperemos a ver si hay una lista grande que se pueda ver. Entonces, por ejemplo, acá, siempre que ustedes vayan a trabajar la lista de los verbos, les va a aparecer la primera columna y en el diccionario también. Yo ahorita miro si tengo aquí un ejemplo para poderles mostrar. La primera columna es el verbo en presente. La segunda es en pasado y la tercera va para tiempos perfectos, o sea, como para decir ha viajado, ha comido, ¿sí? Por ahora nosotros nos vamos a enfocar en la que está en past, ¿listo? Que es la que vamos a trabajar para hablar de tiempo pasado. Entonces, si ustedes si aquí comparan estos verbos regulares, pues todos terminan con ed. Pero si vamos a mirar la de los verbos irregulares, acá, por ejemplo, hay una cantidad enorme. Vamos a ver si podemos ver una más grande. Bueno, digamos que sí. Vamos a ver si hay otra. De pronto esto no, eso es de SlideShare. Que hay unas súper pequeñitas. A ver, pestaña nueva. Este está más grande. Entonces, por ejemplo, estos son algunos de los verbos irregulares, porque hay cerca de 80, 100 verbos, son hartísimos. Lo mismo, ustedes se van a encontrar con la lista de presente, la lista del pasado y la del pasado participio. Entonces, por ejemplo, el verbo nadar, swim, swam, swum. Hay verbos donde cambia solo una letra y ya me está indicando el cambio de tiempo, ¿sí? Hay otros que el pasado es igual al participio. Teach, talked, talked, que es enseñar. Lo mismo, miren, buy y teach se comportan muy similar, pero en cambio swim no, ¿sí? Correr se comporta igual que swim. Run, 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 ¿sí? Entonces cambia una sola letra. Hay unos que se revuelven completamente, hay otros que son iguales en pasado y en pasado participio, hay unos que son iguales los tres. ¿Mm? Entonces a eso es lo que hay que ir revisando. Yo en el archivo del grupo les dejé un documento con, permítanme, me meto aquí, con los materiales de clase está la lista de verbos irregulares. Aquí ustedes pueden cacharrearle y pueden consultar. Hay varios verbos
para resolver las tareas. Entonces, mire, incluso acá viene con el significado. Presente, pasado, pasado participio y significado. ¿Listo? Ya después les estaré subiendo una lista de verbos regulares como para que les lo puedan cacharrear. Y aquí abajito también está el diccionario, ¿no? Para que lo puedan mirar. Entonces, ya que tenemos claridad que el verbo regular es el que termina en ED y el irregular es el que puede cambiar completamente, entonces ya con eso podemos venir aquí a hablar de frases, ¿cierto? Entonces, si yo quiero decir algo que ya sucedió, simplemente tengo que echar manos de las acciones en pasado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, ustedes leyeron el libro, ¿sí? Entonces, yo puedo decir ustedes, ¿ok? Entonces, you, y luego el verbo leer, read, ¿cierto? Se pronuncia diferente, pero se escribe igual. Entonces, voy a pasarme aquí para Word, permítanme, y les hago el ejemplo. Entonces, ustedes, you read a book, o the book. Pongamos que tienen una tarea donde tienen que leer un libro. Entonces, leyeron el libro. ¿Mm? Pero si yo quiero decir, no lo leí. Entonces, I didn't. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta como este cuadrito. Vamos aquí, fin de la presentación. Voy a copiarlo y lo voy a pasar a este para que lo podamos de una vez contrastar. Entonces, lo que yo hice fue coger el sujeto y luego cogí el verbo, ¿cierto? Y luego leí el complemento, ¿sí? Entonces, yo aquí puedo escoger el verbo que yo quiera y lo paso a pasar. Ahora, si yo quiero hacer la negativa, pues digo quién hace la acción y luego le pongo la negación y el verbo en presente. Pero, ¿qué pasa? Que read es un verbo que se ve igual. Vamos a usar otro verbo. Pongamos comer. Entonces, she ate a hamburger. Ella se comió una hamburguesa. Vamos a pasar la negativa. She didn't a hamburger. ¿Y cómo hacemos pregunta? Did she eat a hamburger? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice acá? Puse el verbo, pues, ¿de quién estoy hablando? De ella, que se comió la hamburguesa. Entonces, luego, ¿qué acción realizó? Comió. Entonces, pongo el verbo en pasado. Y aquí, el complemento. Pongámosle este color. Ahora lo voy a pasar a negativa. Hablo nuevamente de quién hizo la acción, ¿cierto? Luego el verbo en pasado y en negativa. Entonces, en este caso, did not eat. ¿Por qué se pasó a eat en el presente? Pues porque el didn't ya me está indicando pasado. Entonces, no necesito volver a poner el verbo en pasado. Bueno, ahora vamos con hamburger. Entonces, este es el complemento. Ella no se comió la hamburguesa o una hamburguesa. Y la pregunta. Entonces, ahora vamos a coger esa auxiliar. La auxiliar, ¿cierto? ¿De quién estoy preguntando la acción? A ver qué color, verde, ¿cierto? Y nuevamente va el verbo en presente, porque ya está el did. ¿Listo? Y el complemento, que es el que yo elegí para complementar la frase. ¿Listo? ¿Cómo yo puedo responder una pregunta como esta? Permítanme acá. Entonces yo puedo decir, yes, she did. No, he didn't. ¿Listo? Entonces, si yo pregunto con did, debo responder con did. Si me preguntan con she, pues respondo con she. Pero si me preguntan por you, pues entonces yo respondo con I, ¿no? Porque me están preguntando a mí, no puedo responder con usted. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente el trabajo con past simple. Entonces, aquí va una tareita. Entonces dice, I did a lot of things. Lo voy a poner grande acá.
I did a lot of things. I went out and I danced during hours. I also played cards. You always have fun, don't you? So, what did you do yesterday? Entonces, dice Garfield, hice un montón de cosas. Yo fui, salí y bailé durante horas y también jugué cartas. Entonces le está diciendo John, bueno, te divertiste, ¿no? Siempre tienes diversión o te divertiste. Entonces, ¿qué hiciste ayer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es responder. Esa va a ser una de las primeras tareas. Van a responder con 10 ideas que hicieron ayer o puede ser que hicieron la semana pasada, también puede ser. ¿Listo? La idea es que utilicemos pasado simple. Pueden hacer 5 negativas y 5 afirmativas para que no se van a confundir. ¿Cómo usamos el cuadrito? Permítanme, me devuelvo. Ay, aquí, listo. Entonces, I, primero va el sujeto, yo, y luego el verbo y el participio. ¿Listo? Si no lo hicieron, entonces I didn't y el verbo en presente. El verbo en pasado aquí, ¿no? Y aquí el verbo en presente. Vamos a buscar unos ejemplos acá. No sé si tengan alguna duda, porque ahorita pues ustedes viendo, de pronto no, pero cuando estemos haciendo los ejercicios sí genera dificultades. Permítanme un momentico, dejo compartir. Si tengan alguna duda, algún comentario. Voy a buscarla aquí. Entonces, mientras tanto, voy a llamar lista. Mientras aquí les doy un respiro. Bueno, María de los Ángeles Arcos. Laura Camila Arango. ¿No? Valentina Arévalo. Dylan Verdán. Listo. Valentina, ok. Thank you. Laura Alejandra Bosa. Juan Sebastián Cabezas. José Cantillo. Brandon Carvajal. Vanessa Castellanos. Diego Dallos. Dana. Presente. Ok, thank you. Dana Daza. Dylan Daza. Presente, profe. Ya, Diego, gracias, ya te tengo acá. Perdón. Tranquilo. Dana y Dylan, ¿no? Karina Feria. Anderson García. Jonathan Guerrero. Sergio Guío. Joana Guzmán. Gabriela López. Presente. Thank you. Valery Marentes. Gerson Martínez. Presente. Thank you. Nicole Mayorga. Juan Sebastián Mota. Presente. Thank you. Pablo Muñoz. Laura Puentes. María José Reina. Santiago Rey.
Alexander Riaño. Presente, profe. Thank you. Melanie Rodríguez. Lorena Sanabria. Thank you. Ana María Sánchez. Daniel Santamaría. Presente, profe. Thank you. María Ángel Solano. Presente, profe. Thank you. Casi se me- Julián Tolosa. Profe. Señor. Soy Pablo Muñoz, es que se me fue el internet. Ok. Alejandro Forero. Sofía Guerrero. Paula Alfonso. Ana María Martín. Camila Romero. Jordan Zavala. Presente, profe. Thank you. ¿Alguno que me haya faltado que pronto no lo llame? Yo, profe. ¿Quién? No sé quién es. Catalina Leal. Ay, sí. Ana Catalina Delgado. Ana. Listo, Catalina. Gracias. Gracias a Ah, ti. ¿Alguien más me falta? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, dos cosas que quiero recordarles para el trabajo de la semana. Ya deben tener su objeto escogido. Recuerdan que habíamos hablado al principio del periodo sobre un elemento que presentar. Entonces, la idea es que lo vayan escogiendo ya para que me lo escriban en la guía. Yo lo voy a dejar también armado en la guía para que lo vayan trabajando. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar de una vez, hacer el escrito sobre qué es y para qué es y bueno, y por qué. Bueno, y segundo, pues esa es una parte y la otra es en cuanto a las actividades de la semana. Entonces, con ustedes vamos a trabajar como es pasado simple. Permítanme acá que vamos con el libro. La última, ya les comparto la pantalla, que es la última unidad. Permítanme un segundo que está trabajando todo lo que es pasado simple. De todas maneras, si aquí no se adapta, pues lo adapto yo con otras actividades. Permítanme, la lección 8, unidad 3. Entonces, esa es la idea. Vamos a trabajar aquí, a ver, lección 8, unidad 3. Entonces, les voy a compartir acá. Entonces, está en la página 152. Y la idea es trabajar estos ejercicios pues como para repasar el pasado. Obviamente yo les voy a dejar ejercicios de gramática básicos para que vayan cogiéndole un poquito el ritmo y luego les dejo estos ejercicios de lectura. La primera dice, read the sentences and decide if they are true or false for where you live. Entonces la idea es leer las frases y decirme si son verdaderas o falsas para el lugar donde vivimos, o sea, en este caso, Bogotá. O bueno, si alguno está en alguna otra ciudad, pues bueno, digo porque ya se me ha presentado también. Entonces, in the past, en el pasado, buildings were high, now they are low. Entonces, antes eran altas y ahora son bajitas. Bueno, los edificios. In the past, houses and flats were large, now they are small. Entonces, las casas y los apartamentos, flats son apartamentos, también ustedes lo pueden encontrar como zapatos, ¿no? Zapatos planos, pero en este caso son apartamentos. Las casas y los apartamentos eran grandes, ahora son pequeños. In the past, houses were expensive, now they are cheap. Entonces, en el pasado las casas eran caras, ahora son baratas. Yo creo que aquí esto no se aplica a nosotros. Entonces, ustedes de acuerdo a lo que ustedes van leyendo, dicen si de acuerdo en Bogotá o en el lugar donde se encuentren, si son verdaderos o falsos. ¿Listo? Y acá la idea es que escriban frases
con el number 2, sí, escribir como adjetivos opuestos a estos adjetivos que son acá. Entonces, si está slow, que es lento, entonces ustedes ponen un adjetivo opuesto, entonces sería fast, por ejemplo. White, entonces, ¿cuál sería el opuesto de white? Que es ancho, entonces algo que sea angosto, y así sucesivamente. Entonces aquí es vocabulario, poner los opuestos de cada una de estas. Incluso pueden revisar las frases que les dan ejemplos y les dan el vocabulario que les puede servir para dar los opuestos. Bueno, y acá dice, add 2 more pairs of adjectives to describe something else that is different in your town from the past. Entonces aquí están pidiendo que es que escribamos, usemos 2 adjetivos más, dos pares más de adjetivos, perdón, o sea, serían 4, para describir algo más que esté diferente en nuestra ciudad que vivimos. O sea, ¿qué otras cosas? Pueden hablar del transporte, por ejemplo, o hablar de, no sé, de la gente, de las actividades que hace la gente. Bueno. Y acá la idea es también realizar la lectura. Entonces realizamos la lectura y vamos respondiendo las preguntas. Y de acuerdo a eso vamos a clasificar qué elementos se refieren a las viviendas rurales y cuáles a las urbanas. ¿Listo? Entonces, que farm se refiere a algo rural, porque está hablando de la granja, y urban, de housing estate, son como las fincas raíces, si no me falla la memoria. Entonces se refiere a la vivienda en la ciudad. Y ambos tienen caminos, entonces por eso está en la intersección de los dos conjuntos. Entonces tienen que buscar palabras que se refieran a lo que es vivir en lo rural y qué palabras se refieren a vivir en lo urbano. ¿Listo? Por ahora, pues, bueno, por ahora yo creo que vamos a dejar hasta el number 5. Entonces vamos a trabajar la página 152 y la 153. ¿Listo? Y pues les voy a dejar algunos ejercicios de pasado para repasar. Tranquilos que les voy a dejar desde lo más básico para que ustedes puedan ir tomándole como el ritmo. Yo sé que es mucho vocabulario, que hay dificultades. Por favor, pregunten si tienen alguna duda. Yo procuro responderles. Yo sé que en esta situación no es tan sencillo como si estuviéramos en presencial, pero se hace lo posible. ¿Listo? Y bueno, reitero lo que les dije al principio del encuentro sincrónico. Si tienen dificultades para subir las tareas, por favor háganmelo saber. No se esperen hasta el final del periodo porque ahí es donde vamos a tener dificultades. Y pues obviamente, entre más se demoren en enviar los trabajos, pues uno se demora más en enviar de vuelta la tarea. ¿Listo? Por ahora, pues, bueno, otra cosa que también les comentaba era sobre lo del blog. Yo espero, yo ya creo, ya tengo adelantado ese blog, entonces yo creo que ya esta semana estoy subiendo las planillas con lo que ya hemos hecho. Entonces, ¿dónde la deben buscar? Pues yo voy a procurar dejarles un enlace acá, permítanme, ya les busco acá, para que cuando se les ofrezca, pues ustedes ingresen al blog y acá, donde dice planes, no mentiras, por acá. Ay, yo pensé que se había dejado acá. Bueno, voy a procurar dejar un enlace aquí mismo en la primera página, para que ustedes puedan acceder a las planillas. ¿Listo? Generalmente se van a dejar se dejan un archivo Excel para que ustedes busquen el curso y ahí buscan su nombre. Y las planillas generalmente se están actualizando primero semanal y luego casi que diario, porque depende de lo que envíe. ¿Listo? Bueno, Daniel, ¿qué pregunta tienes? Profe, lo que decías del objeto es para esta semana. Lo del objeto No, importante. no, yo creo que toca dejarlo para un tiempito más, yo creo que una semana más. Por ahora vayan escogiendo el objeto y yo en esta guía les voy a dejar las indicaciones para que vayan realizando su ejercicio, porque tiene que ver con el pasado. Entonces, para que por favor vayan escogiéndolo y vayan haciendo la actividad cuando se les entregue. Yo igual les voy a dejar pues la semana de plazo, por si tienen alguna dificultad o algo, pues me pregunten antes de. ¿Listo? Pero yo creo que les voy a dejar esta semana y la siguiente para que puedan sacar esa actividad. Recuerden que tampoco es una cosa muy larga, es un monólogo súper cortico. Lo importante es que ustedes escojan un objeto que puedan describir, o sea, que no sea una cosa muy compleja de explicar, que sea una cosa física que puedan mostrar, ¿listo? Y que se pueda explicar de quién se los dio, de dónde lo consiguieron, términos como por qué es importante, ¿sí?
O sea, la idea es aplicar el presente y el pasado. Entonces, es más eso. No es tan larga la cuestión. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces lo que les comentaba, entonces por favor, en la conversación en el chat, para los que tengan acceso, aquí yo les di los enlaces. Si no, pues entonces yo lo comparto en el equipo de Teams para que puedan acceder al blog. Y para los que tengan dudas del correo electrónico, entonces yo lo vuelvo a compartir. Les reitero, las tareas, por favor, ojalá subirlas a Teams para que se puedan evaluar directamente. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, alguna inquietud, sugerencia, comentario, queja. ¿No? Bueno, entonces yo creo que eso sería todo por ahora. No sé si tengan alguna duda o algo, pues me escriben. Si les da pena de pronto por acá,